Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El siguiente texto que nos platica Génesis sobre la vida de Isaac. Si recordamos, en capítulos anteriores hemos estado viendo vez tras vez tras vez Génesis 22. Y recordamos el sacrificio de Abraham, la prueba a la fe de Abraham, la sujeción del hijo, el dolor del padre, el carnero que sustituyó a Isaac. Y recordamos cómo iban Isaac y Abraham junto con dos criados a la montaña donde iba a ser sacrificado Isaac. Y cómo Abraham les dice a los criados: esperen aquí en lo que el muchacho y yo vamos y adoramos, y volvemos a ustedes. Y suben Abraham y Isaac. Y ahí arriba se aparece el ángel de Dios y detiene la mano de Abraham y le dice: Abraham, no mates a tu hijo. Dios ya vio que le temes. Aquí está un carnero. Ofrécelo a él en lugar de Isaac. Y en eso nos concentramos la semana pasada. Y luego dice que Abraham desciende solo, ¿sí? No dice descienden Isaac y Abraham. Dice el 19 del 22, dice: y volvió Abraham a sus siervos, ¿sí? No dice que volvió Abraham a Isaac. No nos dice nada más de Isaac. Nos dice que volvió Abraham a sus siervos. Se levantaron ellos y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba, ¿sí? Dice que habita Abraham en Berseba. Ahorita acabamos de leer dónde habita Isaac. No habitan en el mismo lugar, y dice que se levantan con él los siervos y van hacia Berseba, ¿sí? Ahí termina la historia del sacrificio de Isaac, por así llamarlo. Y se queda Isaac arriba en la montaña, ¿sí? Y tenemos, para terminar este capítulo de Génesis 22, un pasaje corto que no vamos a poder ver por completo, y quisiera hoy resaltar tal vez la importancia que tiene para nosotros hoy, y la tipografía, la sombra que arroja hacia algo que va a pasar a futuro. Dice: aconteció, versículo 20, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a Taas y a Maaca. Fíjate el 20, dice: aconteció después de estas cosas, pues de todo lo que pasó ahí en el monte, que llega una noticia a Abraham. Y me llama mucho la atención el lenguaje que dice aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Si recordamos en Hebreos 11, cuando habla de la fe de Abraham, dice que Abraham entregó a Isaac, y lo veíamos hace 3-4 episodios. Dice que lo entregó teniendo fe y creyendo en algo, ¿sí? En aquel que podía levantar de los muertos a Isaac. Y como Abraham creía que podía levantar de entre los muertos, que Dios podía levantar de entre los muertos, ofrece a Isaac, y en esa certidumbre y en esa fe dice: bueno, Dios, aquí está lo que me estás pidiendo, creyendo que tú puedes revivir a mi hijo, ¿sí? Y dice Hebreos de donde de alguna manera Abraham lo volvió a recibir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para Abraham la sustitución de su hijo fue como que volviera a nacer, ¿sí? Él ya lo daba por muerto, él ya lo había amarrado, él ya había levantado el cuchillo para degollarlo, y de pronto lo detienen y le dicen: ten tu hijo, no va a morir.
Y creo que por ahí va este lenguaje del 20. Dice, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. ¿Sí? Están recordando el pariente lejano de Abraham y diciendo, su mujer le acaba de dar hijos a él también. ¿Sí? Así como Isaac acaba de revivir. Resulta que después de estas cosas llega a Abraham esta noticia. ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué de pronto Génesis quiere gastar un par de versículos diciéndonos quiénes eran los sobrinos de Abraham? Dice que Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Asu, Pildas, Hitlaf y Betuel, dice, fue el padre de Rebeca. ¿Sí? Hay una doctrina, por así decirlo, en la Biblia, acerca del Cristo que murió en la cruz, como vimos la vez anterior, como ese cordero que se sacrifica y que muere en lugar tuyo y mío. ¿Sí? Y creo que eso es común. Creo que podemos ver un crucifijo, creo que podemos ver la Biblia y decir, Cristo murió por mí. Y pudiéramos detenernos ahí y decir, es que yo merecía morir. Y yo merecía morir y el Cristo murió por mí, entonces ya no tengo que morir yo. Como si el Cristo fuera un seguro contra incendios, así ya no me voy al infierno, así ya no tengo pecado, así Dios me limpia y ya. ¿Sí? Pudiéramos detenernos ahí. Y si seguimos el relato del Cristo, y no me voy a ir a los pasajes porque creo que es conocido, pero muere el Cristo y recordamos que 3 días después está en una tumba y la tumba se encuentra vacía y va María Magdalena y va Juan y Pedro a ver la tumba y la encuentran vacía. ¿Sí? Y luego Jesús se vuelve a aparecer a sus discípulos y por eso recordamos la muerte del Cristo, porque el Cristo no se quedó ahí, ¿sí? no se quedó muerto. Y luego dice los evangelios, dice Lucas, dice Mateo, dice Juan también, que reaparece a sus discípulos, está X cantidad de días con ellos y luego se va y tal vez podemos recordar o reflexionar en esa idea del Cristo que de pronto asciende al cielo y los discípulos se quedan viendo y dicen, pues, ¿dónde está el Cristo? Y llegan unos ángeles, esto lo relata Hechos capítulo 1, y dicen, oigan, pues el Cristo ya se fue, ya no volteen al cielo, ya no busquen acá porque ya no está. Vino a la tierra, vivió aquí, murió por ti, por mí y se fue. Y dentro de todo eso está la creencia y la certidumbre, lo voy a llamar así, la certidumbre de que un día va a volver. ¿A qué va a volver? Pudiéramos pensar. ¿Sí? ¿Qué le faltó por hacer? Cuando el Cristo estaba en la cruz, ¿sí? Cuando el Cristo estaba en la cruz, colgado de la cruz, dijo esta frase en griego, me gusta mucho, tetelestai, ¿sí? Consumado es, terminado es, ya no tengo nada que hacer. ¿Sí? La obra que vine a hacer, la razón por la que Dios me mandó a morir, ya se completó. Ya se completó y ya no hay nada que nadie tenga que hacer para agregar a esta salvación. Después de que el Cristo está en la cruz, pasa una cosa que me llama mucho la atención. Y esto lo menciona Juan, y no te voy a leer tal cual el pasaje, voy a hacer referencia a uno de Génesis 2 que hace un montón de episodios de este cotorro pudimos revisar. Dice Génesis 2, y a ver qué te recuerda esto. Dice Génesis 2 que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Sí? Y Adán durmió, porque Dios le hizo que le diera sueño. ¿Sí? Y mientras Adán dormía, dice el 21 de Génesis 3, creo, dice, tomó Dios una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es Génesis 2, 21. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. En su momento mencioné que este es el primer derramamiento de sangre en la Biblia. ¿Sí? Cuando Adán estaba ahí dormido, le tuvieron que abrir el costado y ¿qué salió? Pues tuvo que salir sangre. Tuvo que salir sangre y de ahí, de la costilla de Adán, sale su novia, sale su esposa, sale su compañera, sale su mujer. Y Dios agarra de sus costillas, dice que cierra la carne en su lugar, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. No creó una mujer. Adán había sido creado y cuando lo creó,
dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y de ahí, del hombre ya creado, hace Dios una mujer. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con Isaac? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con todo? Está el Cristo colgado en una cruz. Y el Cristo clama a Dios y dice: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Tal como el Isaac le había dicho a Abraham: ¿dónde está el sacrificio? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y el Padre le voltea la cara y muere el Cristo. Y antes de morir, dice: Tetelestai, consumado es. Y dice: Padre mío, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Y dice que expiró y murió. Y dice Juan, el Evangelio de Juan, y es el único evangelio que relata esto, que estaban los cuerpos ahí colgados en la cruz. Y como iba a ser la Pascua, ¿sí? Era viernes, el domingo empezaban a celebrar la Pascua, y los judíos, tan santos ellos, no podían celebrar la Pascua con un muerto ahí. Le piden a Pilato: oye, pues quítanos los cuerpos, vamos a celebrar la Pascua, es una fiesta solemne, vamos a recordar a Dios. Qué hipócritas, ¿no? Pero quítanos los cuerpos de ahí. Entonces van los soldados romanos, y cuando un hombre era crucificado, no moría precisamente por las heridas que le hicieran, no moría precisamente por el dolor, aunque sí, obviamente pasaba esto. La razón principal por la que morían era porque se asfixiaban. Porque en la posición en la que estaban, con los brazos abiertos, clavados a la cruz, con las piernas clavadas a la cruz, tenían que empujarse para respirar, abrir sus pulmones y tomar aire. Esto era cansado, y cada que se empujaban, pues sus manos se clavaban más, sus piernas se clavaban más. Llegaba un punto donde ya no podían hacer esto, y sus pulmones ya no se llenaban de aire y morían. Entonces llegan los soldados, y si el crucificado no había muerto, si todavía estaba ahí moribundo, pues lo que tenían que hacer, o lo que hacían, acostumbraban a hacer, era a quebrarle las piernas. Le quebraban las piernas, entonces ya no se podía empujar para respirar, se asfixiaba y moría. Entonces llegan con ellos a quebrarle las piernas, y había una profecía que decía que no va a ser quebrado ningún hueso del Cristo. Y está el Cristo ahí, y ven que ya está muerto, y dicen: pues no hay que quebrarle las piernas. Y un soldado, tal vez juguetón, tal vez por inercia, tal vez por curiosidad, quién sabe por qué, toma una lanza y ¿qué hace? Atraviesa el costado y abre el costado de el segundo Adán. Abre el costado de Cristo y sale, dice Juan, salió sangre y agua. ¿Por qué pasó esto? Yo estoy muy convencido que es una referencia a esto que acabamos de leer de Génesis 2. ¿Sí? Moría el Cristo de la cruz, y con el Cristo y con su muerte nacía algo. ¿Sí? ¿Nacía qué? Nacía su iglesia. Antes de pensar en la iglesia, voy a leer este pasaje de Hebreos 9. Hebreos 9 está hablando del Cristo, está hablando de su sacerdocio, está hablando de todo lo que pasaba antes. Y dice: pero Cristo ya vino, pero ya está presente Cristo. Y así como la sangre de los toros y de los machos cabríos y del cordero y del carnero trabado por un zarzal hacía medianamente santos a los que la ofrecían, cuánto más la sangre de Cristo, dice el 14, cuánto más la sangre de Cristo va a hacernos aceptos. ¿Sí? Y ya está Cristo, y el 29, ¿sí? el 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Sí? El Cristo no fue ofrecido montones de veces como el carnero, como los corderos, perdón. ¿Sí? No tenían que ofrecerlo una vez al año, no tenía que ser una y otra vez. Dice: el Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Sí? Vino Cristo a eso y dijo: consumado es, ya llevé los pecados de muchos. ¿Sí? Y lo hemos estado viendo vez tras vez. Y dice: y aparecerá por segunda vez. ¿Sí? Por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Sí? Ya no va a venir a salvar pecadores, ya no va a venir a morir por ti, por mí, ya no va a venir a colgar en una cruz, a sustituir a nadie. Dice: va a aparecer por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Esta frase, sin relación con el pecado, a mí se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque en la Biblia estamos acostumbrados a pensar en los sacrificios
Y en el Cristo, en ese sentido, Cristo me salva de la condenación del infierno, me salva del pecado, me salva de mí mismo, me salva de todo, ¿sí? Me salva de las consecuencias de mi maldad, ¿sí? El primer derramamiento de sangre en la Biblia, que acabamos de leer en Génesis, no tenía nada que ver con el pecado, y pudiéramos aplicar esta misma frase, era sin relación con el pecado. El último derramamiento de sangre en la Biblia, ¿sí? El Cristo colgado de la cruz, habiendo muerto por ti y por mí, era sin relación con el pecado. ¿Con qué sí tenía que ver? Creo que con esto que te voy a leer de Efesios 5. Y está hablando Efesios 5 de la relación de un hombre con una mujer. ¿Sí? Y así como hace esta referencia en el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 2 o 3, si mal no recuerdo. No, perdón, es el 4, donde está Juan el Bautista y llegan los fariseos a decirle: oye, Juan, qué bárbaro, el Cristo te está robando a la gente, Juan. Tú estabas bautizando y él también, y todos los que tú bautizabas ahora se fueron con él. Juan, enójate, Juan. Si llegan a sembrar cizaña. Y Juan el Bautista dice: no, espérense. A esto vine yo. ¿Sí? Yo vine a anunciarles el Cristo. Y mi gozo, ¿sí?, es que ustedes se vayan con él. ¿Sí? Porque esa es mi chamba. Y usa esta misma simbología. Dice: a ver, yo soy el amigo del esposo, y el amigo del esposo se goza por ver a la novia con el esposo, ¿sí? Y Juan dice: y así es mi gozo cumplido, ¿sí? Se cumple mi misión, se cumple mi gozo al ver que la novia está con el esposo, ¿sí? Eso no es propio de Juan. Oseas lo menciona, Jeremías lo menciona, Ezequiel lo menciona, de una relación de un Dios que busca a su pueblo no como un padre a su hijo, no como un rey a su súbdito, no como un creador a su creación, sino como un esposo a su mujer. ¿Sí? Y la ofensa de Dios hacia el pueblo judío es: oye, yo te traté como mía. Me desposé contigo en santidad y a ti te valió. Y me diste la espalda una y otra vez. Y ve a leer Oseas, ¿sí? 14 capítulos increíbles de la ofensa y la herida del Dios por su novia que lo rechaza. Y dice Efesios 5, dice, hablando de un tema muy práctico tal vez, dice: a ver, ustedes que tienen pleitos matrimoniales, sujétense, sométanse unos a otros en el temor de Dios, dice Pablo. A ver, Efesios, locos, les anda yendo mal ahí. Sométanse unos a otros. Y dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y los hombres pueden decir: sí, diles que se sujetan. Y lo dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Sí? Ese es el estándar de calidad. El marido es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. Y los maridos ya no se deben de celebrar tanto porque ya les cayó el 20 de la responsabilidad. Y dice el 24: así que como la iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sí? Y luego voltea a ver a los hombres y dice: maridos, hombres, amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el comparativo? Así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué hizo eso? ¿Sí? ¿Para qué vino el Cristo a morir por una iglesia que todavía no existía? Que fue creada literal en el momento de su muerte, así como Rebeca. Nos enteramos de la mera existencia de Rebeca cuando muere Isaac. Isaac está en un monte ahí y no sabemos nada de él. ¿Sí? Y está el Cristo colgado en una cruz y de ahí sale la iglesia. Es otro tema que vale la pena después ver a detalle. Dice: esto lo hizo, versículo 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo qué? Como Cristo a la iglesia. Y nos habla Apocalipsis al final de todo esto de las bodas de un cordero. ¿Sí? Y así se llama. Apocalipsis 22, las bodas del cordero. ¿Sí?
Y nos habla Tesalonicenses, y no me voy a meter ahorita en el tema del rapto, pero nos habla de cómo va a venir un Cristo, ¿sí? Se va a abrir el cielo y va a venir el Cristo en las nubes. Tesalonicenses 4, a llamar a su iglesia. Vamos ahí, 1 Tesalonicenses 4. Dice el 14 de 1 Tesalonicenses 4, está Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Ahí, entre tantas cosas que les dice acerca de las personas que murieron, de las personas, él los llama los muertos en Cristo, ¿sí? Y dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿sí? Voy a volver a leer eso. Si creemos que Jesús murió, creo que eso todo el mundo lo cree, y que resucitó, hay quien lo cree, hay quien no lo cree. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que ya están muertos y que murieron creyendo esto, ¿sí? Que murieron creyendo en Jesús, que murieron confiándole su vida, ¿sí? Y dice, Dios los va a traer, así como Abraham creía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac, así dice Pablo, nosotros creemos que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos a las personas que tú y yo conocemos que durmieron en Cristo. Sí, lo dice, por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿sí? No precederemos a los que durmieron. Esta doctrina, esta venida del Señor, se le llama el rapto, ¿sí? Básicamente la creencia es que Cristo va a venir en las nubes, y ahorita te voy a leer un versículo de Apocalipsis 1 que menciona esto, que Cristo va a venir, no va a venir a la tierra, va a venir a las nubes, y que los que estamos aquí, vivos, vamos a ser llevados con Él. Dice el 15, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado sin morir, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque, versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Lo acabo de leer y lo voy a volver a leer en Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. ¿Sí? El Cristo, ese Cordero que murió, he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron el costado lo van a ver, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene en las nubes, dice Apocalipsis. He aquí que seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que durmieron en él, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, dice Tesalonicenses. Lo leí al inicio, Génesis 24. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. ¿Sí? La novia levanta la mirada y ve a su novio. ¿Sí? Y se encuentran a medio camino. Se encuentran a medio cielo, entre las nubes. Dice, vio a Isaac y descendió del camello, porque le había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Sí? Quiero pensar, y suena romántico y tal vez idealista, ¿sí?, que algún día vamos a decir, ¿quién es este varón que viene por las nubes hacia nosotros? ¿Sí? Y vamos a decir, es el Cristo. Dice Isaías, ¿quién es este que viene con su vestido rojo? Y dice, yo soy el Cristo. Y dice Rebeca, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y creo que algún día la iglesia del Cristo, los salvos en él, van a decir, ¿quién es este varón que viene entre las nubes
hacia nosotros. Y el criado respondió, este es mi señor, ¿sí? Y ella dice que desciende del camello y va hacia él. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y me salté ese capítulo y es el que sigue. ¿Sí? El capítulo 23 de Génesis nos habla de la muerte de Sara. ¿Sí? A Sara la olvidamos y la dejamos hace 2 capítulos. ¿Sí? En el 22 no nos dice nada de Sara. No nos platica qué pensó Sara cuando se fue Abraham con Isaac. No nos dice si lloró, no nos dice si fue feliz. No nos dice nada. ¿Sí? No nos dice si Isaac regresó a donde vivía Abraham, ¿no? Dice que Isaac vivía en un lugar y Abraham vivía en otro. Y probablemente, quiero pensar, Sara vivía con Abraham. ¿Sara qué supo de Isaac? Tal vez supo que se fue a la montaña y nunca lo vio regresar. Y dice que muere Sara y no nos dice dónde está Isaac. Pero eso lo vemos en el siguiente episodio de Un Cotorro. Es una lección llena de sombras, llena de imágenes a un futuro. En la Biblia podemos ver sombras de algo que iba a venir y luego podemos ver dónde llegó. Podemos decir, es que esta parte de la Biblia señalaba a esto otro que va a pasar. Esto que acabamos de ver y esta historia del Adán traspasado en su costado donde sale Eva, y esta imagen del Cristo traspasado de su costado donde sale la iglesia, y esta imagen del Isaac que a medio camino se encuentra con Rebeca, apuntan a algo que va a pasar en un futuro. ¿Sí? Y tal vez no podemos decir, mira, aquí pasó. Dice Pablo, va a pasar. ¿Sí? Y dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4, no lo leí, pero cuando empieza a explicar ese suceso, ¿sí? Dice el 13, no queremos, ¿sí? Tampoco queremos que ignoréis. ¿Sí? No quiero que estén inconscientes de algo que va a pasar, no quiero que ignoren, no quiero que desconozcan algo que va a pasar. ¿Para qué? No es conocer por conocer, no es saber por saber. Dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Sí? Porque esta simbología, esta idea nos debe de causar eso, esperanza. ¿Sí? El entendimiento de que un día Cristo va a venir de nuevo, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Esa esperanza es la mía, esa esperanza puede ser la tuya, y esa esperanza es la realidad que sostiene una creencia en un Cristo que vino y que murió. ¿Sí? Si Cristo vino y murió, pues murió como yo voy a morir, como tú vas a morir, como todos van a morir. Y Pablo lo dice en Corintios, dice, si Cristo no resucitó, entonces estamos locos. ¿Sí? Estamos locos porque el Cristo no tiene nada especial, pero si el Cristo sí resucitó, entonces creemos en eso. Y lo acabo de leer, lo voy a volver a leer. Dice, ¿cómo creemos que Cristo murió y resucitó? Creemos, dice Pablo, que va a volver. Y así vivimos. Y en eso esperamos. Y eso nos hace voltear a ver los últimos versículos de Génesis 22. Gracias de nuevo. Es una lección que a mí me encanta, me enamora y espero sea útil para ti también.